Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El ámbito financiero suele estar asociado, muchas veces de forma equivocada, a negocios turbios e información poco confiable. Para muchos es casi imposible ser cristiano y moverse en esos círculos. El invitado de hoy, Israel Almazán, nos hablará sobre su ambiente laboral y contará que sí es posible vivir su fe en el epicentro de la economía de nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en esta nueva charla, aquí Entre Semana. Bien, gracias por estar con nosotros una semana más. Entre semana hemos estado viendo todo este tema de domingo al lunes y ha sido interesante ver la variedad de personas, ¿no? Sí, ¿no? Cómo hemos podido ver todo diferente tipo de área de trabajo y cómo es que al unirnos Cristo, lo que vemos es que la vida en Cristo se puede vivir dentro de todas esas áreas. Totalmente. Diversas personas, diversos escenarios, un mismo evangelio y cómo toma un color único, ¿no? El mismo principio, el mismo evangelio va tomando ese color único que hace que podemos pasar de domingo a lunes, ¿no? Sí. Y dejar de encajonar el evangelio al servicio del domingo, a lo dominical, a lo litúrgico, Claro. y pasarlo a mi trabajo, ¿no? Sí. Que es prácticamente uno de los ejes principales de la vida. Y sí, y ahí es donde se hace el mayor impacto, ¿no? Así es. Y también una de las razones por las cuales hacemos esto es que nos da una excusa para conectarnos con viejos amigos. Estamos hoy con Israel Almazán. Yo a Israel le conocí, creo que escalando la Peña de Bernal, hace muchos años. No digas que era un niño porque vamos a calcular tu edad. Bueno, no, es que si él era niño, yo era más niño. Entonces, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y agradecido por poder tener la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Bien. Una cosa que descubrí después, porque nos conocimos en contexto de campamento, pero el campamento es otro universo, pero después... es casi un universo paralelo, sí, ¿no? Sí. Pero fuera del mundo de campamentos, después, ¿cuándo fue que empezaste a trabajar? Y cuéntanos un poco acerca de tu trabajo, no lo voy a spoilear. Yo empecé a trabajar actualmente trabajo en la Bolsa Mexicana de Valores. Ya llevo 7 años ahí, entonces entré en 2014, si las cuentas no me fallan. No fue mi primer trabajo, pero sí ha sido el más longevo. El primero que tuve estuve trabajando un tiempo ahí en Colgate, en el área de finanzas, pero luego me raptó la bolsa y todavía me tiene de rehén, entonces... Muy bien. Cuéntanos un poquito qué estudiaste, dónde estudiaste y cómo llegaste ahí a trabajar en la Bolsa de Valores. Es un testimonio que yo prometí a Dios que siempre que me lo preguntaran le iba a contar tal como fue. Cuando yo estudié actuaría en el ITAM, desde que entré todo este tema de la bolsa y las inversiones siempre fue un tema que me llamó mucho la atención, pero pues vi que estaba muy competido y como que me fui desanimando ahí conforme fue pasando el tiempo. Ya cuando pasó todo lo de Colgate y estaba buscando otra oferta de trabajo diferente, estuve orando ahí. Cuando salí, fueron unos 2 o 3 meses en los que no encontraba trabajo. Fui a varias entrevistas de trabajo. No se pudieron concretar y me empecé un poco a desanimar, ¿no? Y yo recuerdo que en ese tiempo Dios trajo a mi vida, no recuerdo exactamente qué pasaje utilizó, pero en un tiempo con Él, Él me hizo recordar que Él era mi dueño, ¿no? Entonces, yo me quedaba un poco como, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con el tema de tú eres mi dueño? Y lo que Dios me dio a entender ahí era que yo no tenía que creer que las personas, los entrevistadores tenían un poder sobre mí o las empresas, sino que si yo era hijo de Dios y era su dueño, y Él era mi dueño, entonces que Él era el que tenía la última palabra respecto a dónde iba a trabajar, ¿no? Entonces, para no hacerlo más largo de lo que ya lo hice,
Hubo una feria de trabajo en la escuela. Dije, Señor, si tú realmente eres mi dueño, entonces voy a imprimir 10 currículums y voy a orar por 10 lugares en los que me gustaría trabajar. Entonces ahí fue que fui repartiendo diferentes currículums, bancos, aseguradoras, y me quedaba uno. Esto fue de película, pero me quedaba uno, y ya casi al final ahí de los stands estaba el Banco de México y la bolsa. Y entonces me seguí de largo. Yo sabía leyendas urbanas de que era muy difícil entrar ahí y que muchos requisitos y que votaban a todos. Y yo dije, no, este es un currículum desperdiciado. Y me seguí de largo y sentí como el espíritu me redargulló, como de si yo realmente creía o no que Dios era mi dueño. Y entonces, pues me regresé, entregué el currículum y ya, vamos 7 años y contando. Mira, y actualmente tu posición dentro de la bolsa es ¿qué? Soy especialista de estadística bursátil. A lo que me dedico es principalmente investigación y desarrollo para mercados, traer metodologías, tropicalizarlas, crear nuevos productos de información que puedan aprovechar nuestros clientes, encargarme de las publicaciones oficiales a través de los cuales salen los statements y los datos oficiales de la bolsa respecto al mercado. O sea, tú estás a cargo de ir manejando todas las cosas internas de la bolsa en sí. Información, sobre todo información. Todo lo que cae en el Data Warehouse de información, eso es con lo que trabajamos. Wow. Y una cosa, hablando también hace un par de episodios con Ever, él estudió y estaba haciendo marketing. Una de las cosas que resaltó era la necesidad de la honestidad, porque estás manejando números, pero junto con toda esa complejidad también hay una cierta facilidad de ir manejando ciertos datos, ciertas cosas donde dices, ¿sabes qué? Yo creo que esto no me conviene tanto, vamos a presentarlo así, vamos a hacerlo así. Y me imagino que no, estando en la bolsa mexicana, no eres inmune a eso también. Sí, pero para bien o para mal, somos un área que es altamente descriptiva. Sí realizamos muchos análisis, pero ya son como bajo ciertos pedidos. Entonces, en toda la parte descriptiva tenemos que ser muy, muy transparentes. Tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detrás de nosotros. Toca la puerta y tenemos que... Detrás, arriba, abajo, en todo lugar, ¿no? Sí. Entonces, se mete hasta la cocina y estamos ahí. De alguna manera eso tiene que ver en el sentido de, no es que tienes que adquirir la honestidad como un valor, sino que como el Evangelio ha impactado tu vida, ya viene ese valor agregado en tu vida. ¿Cómo has visto eso en tu desempeño laboral? O sea, quizás contrastando con algunos compañeros, o cómo ha sido, ¿te ha costado, ha sido difícil? ¿Has visto que de alguna manera el Evangelio te ha permitido caminar quizás por ese sendero de una manera más, no sé si más fácil sería la palabra, pero ya con un valor incorporado? Yo creo que los mayores retos que he tenido dentro de la bolsa con respecto a vivir mi fe tienen que ver más justo en la cuestión en cómo tratar las cuestiones personales, los equipos de trabajo, la clase, la forma en la que interactúas con ellos dentro y fuera del ambiente de trabajo. Creo que esos han sido mis mayores retos. Por la naturaleza del área, como que va junto con pegado que tiene que haber esa transparencia, como dices, esa honestidad, ¿no? Pero pues sí, la manera en la que interactúas con tus compañeros y en lo que vas a participar de ellos, aún desde las pláticas hasta las celebraciones que luego hay dentro, eso ha sido un tema. Sí, actualmente has estado siempre involucrado en una iglesia, ¿no? Sí, mi iglesia, yo llegué como más o menos mi iglesia local, se llama Anástasis, tenía más o menos 6, 7 años cuando nosotros llegamos y ahí hemos hecho currículum hasta el día de hoy.
O sea, me llama la atención de que una de las cosas que tal vez mejor te prepara para ese mundo de la bolsa es esa interacción también de iglesia y los unos a otros y el tratar a otros con respeto y todo ese tipo de cosas donde uno se preocupa tanto por quizás la parte de técnica, ¿no? Y si bien se necesita y es importante, lo que va impactando tu día a día muchas veces es eso, ¿no? Ese trato con las personas, el saber cómo manejar una situación. Es chistoso cómo eso termina siendo muchas veces el factor determinante de cómo te desenvuelves dentro de un área. Yo creo que sí, definitivamente la forma en la que Dios me hizo es mucho más introvertido. Entonces, todo el tema de servir dentro de la iglesia, en el grupo de jóvenes e interactuar en la iglesia local fue algo que Dios utilizó para empujarme mucho a desarrollar ciertos skills sociales que sí me han servido definitivamente dentro del trabajo a la hora de interactuar ahí con mis compañeros. Perdón, tu equipo de trabajo, ¿cuántas personas, con cuántas personas interactúas? ¿Cómo es un día laboral ahí en la bolsa? Un poco como es, nosotros usualmente iniciamos a las 8 de la mañana. El mercado usualmente abre media hora después de que nosotros abrimos, se mueve porque nos movemos con el horario de Nueva York. Entonces siempre estamos media hora antes, revisamos que todo esté listo para que pueda arrancar bien, porque los precios, las carteras, todo, para que en medio del trading pues no esté alguien metiéndole dinero a algo que está mal calibrado. Entonces ese es cómo inicia el día. Y el día, digamos que hasta las 3, que es el cierre de mercado, es tiempo que nosotros utilizamos para hacer mejoras, atender clientes, hacer investigaciones, desarrollos, mantenimientos, todo ese tipo de cosas. Y a partir de las 3 comienza un show completamente diferente. Cierra el mercado, nos cae toda la información nueva y hay que tratarla, generar reportes para clientes, productos de información, todo ese tipo de cosas. La semana pasada nosotros hablamos con Fabián Sermatén, un futbolista que llegó a tener y estar con personas en una capacidad muy alta dentro del mundo de deportes. Y algo que nos llamó la atención era cómo él, al entender su vida en Cristo, tuvo un recuerdo o se quedó con cosas mucho más para el mundo, cosas sencillas, la oportunidad de compartir el evangelio con alguien, todo ese tipo de cosas. Y es interesante que tú estás en el mundo de las finanzas. Dentro de México, cuando se habla de finanzas, cualquier video que tenga que ver con el tema va a mostrar el edificio donde tú vas a trabajar todos los días. Estás en el centro, en el sistema nervioso del mundo financiero dentro de México y para eso también mucho de Latinoamérica. ¿Cómo es esa dinámica donde tú, al haber entendido quién eres en Cristo, al haber entendido el valor de las cosas, estás rodeado de personas que apuntan a algo totalmente diferente y se sienten aún como más importantes y al momento de compartir el evangelio, muchas veces partimos con la realidad de que hay una necesidad. Y eso es muy fácil cuando la persona no tiene nada. Cuando ahí le sacas de su casa de cartón que está sobre la calle y dices, claro, oye, mira, acepta a Cristo porque obviamente tienes necesidad. Es obvio. Pero cuando tienes una persona que está quizás en los rangos más altos de la sociedad, está donde soñó estar, de alguna forma, ¿no? Exacto, está cumpliendo su sueño. ¿Cómo presentas a Cristo en ese ambiente? Yo creo que yo tendría dos respuestas diferentes para esa pregunta. La forma en la que más constantemente lo he visto es un poco, creo que ahí ustedes me desmentirán en un ratito, pero creo que no me recuerdo si es Tito o Timoteo, en el que habla de que con nuestro trabajo adornamos el evangelio. Entonces, uno de los medios a través de los cuales creo que he podido compartir acerca de Cristo es justo a través de un buen
hacer un buen trabajo. O sea, creo que la excelencia, nosotros sabemos que todo lo que hacemos lo debemos hacer para gloria de Dios. Entonces, ese nivel de excelencia, cuando estamos haciendo las cosas bien, el mismo Proverbios dice que has visto hombre solícito en su trabajo, no estará delante de los de baja condición, ¿no? Entonces, te permite tener cierto exposure, y a la hora de dar crédito, si uno es fiel dándole el crédito a Dios, entonces comienza a marcar un cierto referente, ¿no? Y la segunda es eso cuando estás tratando con personas que conocen tu trabajo, ¿no? Que saben lo complicado que puede llegar a ser lo que sea que estés haciendo, ¿no? En este caso serán cálculos y cosas por el estilo, pero cuando no es así, cuando son personas que tal vez con las que no compartes todos los días o no conocen tu trabajo a fondo, creo que es esta parte del evangelio en la que hay una frase de Steve Lawson, que a mí me parece que es un buen ejemplo para esto, ¿no? Que lo describe. Dice: las personas que están en el infierno se lo merecen, y las personas que están en el cielo no se lo merecen. Lo primero es justicia y lo segundo es gracia. Entonces, lo que intento decir es, cuando no tienes esa oportunidad de trabajar cercano con una persona, ver la parte del evangelio en la que, hacer hincapié en la parte del evangelio en la que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tengas, con lo que puedes hacer, con tus recursos, con tus conexiones, hacer hincapié en esa parte desnuda a la persona por completo de que no hay nada que pueda hacer, sino solo Cristo puede traer esa salvación que está necesitando. Es interesante lo que menciona, porque quizás la primera idea que vendía a la cabeza de una persona X es, a ver, ¿cómo comparto el evangelio en mi trabajo? Y es ir, y lo decíamos, ¿no? Voy, reparto un folleto o abiertamente predico. Pero es interesante cómo el desempeño y la búsqueda de la excelencia, como dice, creo que es ahí en Efesios 6 y Colosenses 4, ¿no? De que no sirviendo al ojo, sino sabiendo que servimos a Dios, genera esa oportunidad, porque es, a ver, ¿qué razón hay? Imagino que ahí es donde se da la conversación, para hacer algo con esa excelencia. Y por otro lado, decías recién, el hecho de que quizás no ves tu trabajo como el fin, o no ligas tu identidad a tu trabajo. Imagino que debe ser bien raro, pensando lo que decía Alex recién, pero quizás compañeros tuyos que hacen del lugar donde sirven ese, ya llegué, ¿no? Entonces, es como que quizás esa diferencia que pueden ver en ti, ¿cómo han sido las oportunidades? ¿Se ha dado, dijiste, por desempeño? ¿De qué otra manera quizás se ha dado esas oportunidades para decir, ¿sabes qué? Si va por aquí o va por acá. Tengo un muy buen amigo que en una situación laboral complicada, en puestos muy altos, él le ha pedido a su equipo de trabajo si puede orar, y eso ha sido como, ¿what? O ha mencionado a Dios, y es como que lo miran así medio raro. Entonces, ¿cómo han sido quizás otras instancias en las cuales has podido ir mostrando la luz del Evangelio? Yo recuerdo una situación cuando recién entré a la bolsa. Tenía un jefe que era muy emocional en sus reacciones, ¿no? Entonces, y no sé por qué siempre, bueno, fue complicado. No voy a entrar en demasiados detalles, pero fue muy complicado. Es algo que, ya viéndolo hacia atrás, creo que me sirvió mucho, porque siempre buscaba como el error en las cosas que hacía. Entonces me sirvió mucho para crecer, pero recuerdo, sobre todo el trato con él era lo más complicado, y recuerdo una vez que tuvimos un desacuerdo respecto a cómo realizar ciertos cálculos que estábamos haciendo, y le dije, estaba muy enojado por dentro ya, y tenía ganas de llorar del coraje, ¿no? Y le dije, mira, quiero que sepas que yo soy cristiano y temo a Dios,
y porque tú eres mi jefe, y porque yo me sujeto a Dios, me voy a sujetar a ti. Pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo en el trato que estamos llevando, y lo voy a hacer así como tú dices. Y eso fue algo, o sea, se ponía rojo siempre cuando se enojaba, ¿no? Y fue algo que se quedó así. Fue un silencio así sepulcral en el cubículo en el que estábamos. Y me dice, bueno, ya voy a hacerlo y al rato lo checamos, ¿no? Pero... Y sí, era aprovechar ese momento para dar tus razones y decir, yo voy a actuar así no porque soy buena persona, no porque Claro. tú me intimidaste, no porque nada, porque yo temo a Dios. Y tal vez el resultado va a ser lo que tú querías, pero no por las razones que tú pensabas. Entonces, sí, es excelente, un buen ejemplo de un momento donde pudiste aprovechar para dar gloria a Dios en ese sentido, en ese ambiente laboral. ¿Hubo algún resultado a partir de eso? Además de que no se puso rojo. Pues a pesar de que es una persona muy complicada de tratar, yo creo que a partir de ahí fue como... Siento que me vio un poco más como un igual. Y él ahorita ya no, pero cuando recién llegué había toda una mafia ahí en cuanto a que había personas con ya mucho tiempo en el departamento en el que yo estaba trabajando, entonces como que había como el grupito de aquí y el grupito de allá y se tiran entre ellos, y entonces ahí cuando tuvo problemas con el grupito en el que él estaba, de repente tuve oportunidad como de platicar con él un poco más ¿Personal? ajá, personal. Entonces al menos lo que pude sentir es que hubo un ambiente como de respeto creciente a partir de ese altercado que tuvimos. Claro. Eso es interesante, ¿no? Porque ahí es donde el evangelio no solamente, vuelvo a insistir en el tema, ¿no? No solamente tiene que ver con un mensaje, sino cuando yo vivo de forma encarnacional el evangelio, terminó generando un respeto mutuo, ¿no? Que imagino que permitió un mejor desempeño laboral y un mejor ambiente de trabajo. Ese es el mensaje y creo que es donde queremos seguir apuntando, ¿no? De cómo hago para esa transición de domingo a lunes. No sé, ibas a preguntar algo, Alex. Sí, bueno, iba a preguntar acerca del otro lado, porque también entendemos, hay una cultura laboral y especialmente dentro de ese mundo financiero, pero también hay una cultura de iglesia, del cual seríamos necios en ignorar, donde tal vez tú, a visto de algunos, estás haciendo algo sumamente secular. Estás en el mundo de las finanzas, estás y más en la bolsa, que para algunos es un casino. O sea, eres un mundano. ¿Cómo puedes dar una mejor perspectiva a personas que tal vez tienen ese punto de vista? Donde dice, oye, el Isra se nos perdió. Claro. No. Sientes, no digo que sea en tu iglesia, pero sientes que quizás algunos personas que comparten tu fe te ven medio bicho raro, o sea, como que está perdido, ¿no? Sí, definitivamente sí me ha tocado alguno que otro cristiano que lo ve de esa manera, pero no sé, esto es igual, y aquí ya raya un poco a título personal, ¿no? Lo que voy a decir. Pero yo creo que una de las razones por las que vemos un mundo completamente secularizado y lejos de Dios es porque también los cristianos nos hemos salido voluntariamente de todos aquellos lugares en los que podríamos estar siendo sal y luz, ¿no? Entonces, un poco mi perspectiva personal, y lo he pensado, o sea, no me ha pasado por la cabeza si es donde tendría que estar, cuánto tiempo más, pero por ejemplo, en los últimos meses
platicaba con un tío que está viendo dónde poner sus ahorros, ¿no? Y entonces le dije, mira, pues hay estas opciones, son poco riesgo, tiene estas consideraciones, es deducible, bla, bla, bla. Entonces, aun si no es dentro de la bolsa, yo puedo ver que lo que Dios me ha permitido como aprender y el punto en el que estoy, el departamento en el que estoy específicamente, circula una cantidad impresionante de información ahí, o sea, de instrumentos, características, todo eso. Entonces, aun si no estoy en la bolsa el día de mañana, el siguiente mes, o sea, yo sé que con lo que he aprendido puedo tal vez ayudar a cristianos, ¿no? A que puedan desarrollar hábitos financieros, opciones en las que pueden ahorrar para la casa que están queriendo, para su retiro, cómo pueden manejar esos recursos. Y el tema de mayordomía que tenemos en la Biblia, cuando reconocemos que Él es el dueño de todo, estamos desafiados a administrar correctamente eso que nos ha sido prestado, ¿no? Yo creo que la Biblia no está en contra de que podamos ir creciendo esas cosas que Dios ha colocado en nuestras manos. Nos advierte de otras, como querer hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? El no estar tu corazón puesto en lo que Él desea que tú estés haciendo en este preciso momento, ¿no? Pero yo diría que es la bolsa, las finanzas, como cualquier otra parte de este mundo, es una oportunidad para hacer sal y luz, que eso es lo que hemos sido llamados. Preguntarle entonces a Alex el día de mañana, no porque tengamos los ahorros, pero sabemos, por último para preguntar, simplemente para hacer el ejercicio. La duda. Para hacer el ejercicio de preguntar, va a estar bueno tomarnos un café virtual y por qué no vernos cara a cara. Pensando un poquito en distintos escenarios, ¿has tenido situaciones con compañeros de trabajo en los cuales el Evangelio te ha impulsado a decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, no puedo entrar por aquí? O sea, ¿cómo han sido esas situaciones quizás de tensión, cómo se han resuelto y quizás cómo han sido oportunidades también para hacer esa luz y sal que mencionabas recién? Yo creo que sobre todo ha sido en las celebraciones que luego hay dentro, porque un poco yo me doy cuenta, o sea, conocí también algunos otros cristianos dentro de la bolsa, y hay algunos que son más ortodoxos, digamos, en donde pintan la raya y casi dan las 6 y ya no me ves más por aquí. Yo he intentado como tener un poquito más de relación con mis compañeros, pero me doy cuenta que los espacios en los que puedes coincidir con ellos fuera del trabajo tal vez rayan en espacios en los que tú no tienes ganas de estar, ¿no? Entonces, cuando comienzas a compartir con ellos, comienzan a querer hacerte parte de actividades y de lugares que ellos frecuentan. Entonces, ahí puede ser donde he tenido de repente que marcar ciertos espacios, ¿no? O sea, te acompaño hasta cierta hora y en ciertos lugares, pero más allá ya no. Y eso tiene un precio a pagar, porque de alguna manera te das cuenta que quien sí va a esos lugares o quien sí comparte esas otras actividades de repente puede estar más en gracia, ¿no? Con los jefes o o mejor posicionado para ciertas situaciones, y es donde uno tiene que recordar que depende de Dios, ¿no? Aún si vas a hacer esas cosas, tienen que ser para, o sea, si tu objetivo es glorificar a Dios, pues no vas a consentir en esas cosas. Y nosotros a quien glorificamos es a Dios, y con quien tenemos que estar en gracia es con Dios, ¿no? El corazón del rey está en su mano y él a lo que quiere lo inclina. Entonces no necesito ir y hacer eso para ganarme su favor, porque al final sabemos que el corazón del rey está en mano del Señor, ¿no? Pero ha sido
Pero debe ser difícil también, yo me imagino. Uno quiere ser intencional, crear una relación con un compañero y después ese compañero responde diciendo, wow, te voy a invitar a mi círculo. Y después es como que, hay cosas dentro de ese círculo que no comparto, pero te valoro como persona. Y a veces hasta uno arriesga esa ofensa, ¿no? Porque Claro. tal vez no se toma de la manera en que uno lo quiere proyectar. Sí, me ha pasado varias veces. Y sí, se corta como muy abruptamente el pacing que va llevando cómo va creciendo la relación. Pero algo que he podido ver es que tal vez en el momento se corte, pero queda un halo de la clase de amistad y respeto que me da esta persona es un poco diferente, ¿no? O sea, aún hay compañeros de trabajo con los que, o sea, que ellos ya salieron de la bolsa y que de repente cuando llegamos a hablar en Facebook o cosas por el estilo, todavía se recupera ese vibe como de cordialidad, ¿no? Entonces, quién sabe, igual y es algo que más adelante Dios puede utilizar para... Sí, y me imagino que ya saben que no cuentan contigo para la parranda, pero cuando hay una plática importante para tener algo tal vez un poco más profundo, saben que contigo pueden contar. Exactamente. Digamos, es un costo que se transforma en inversión, de alguna forma, ¿no? Usándolo en términos de lo que estás hablando de tu trabajo, es un costo que termina siendo inversión el día de mañana. Pensando quizás en algunos que nos están escuchando, que están estudiando dentro del ámbito de finanzas y todo lo que tú te has movido, ¿qué consejo le darías? Pensando ya fuiste estudiante en su momento, quizás con muchos sueños, con expectativas que gracias a Dios terminaron cumpliéndose, ¿no? Pero mirando atrás, ¿qué cosas tú dirías? Mira, si te vas a meter en el mundo de las finanzas, como hijo de Dios debes tener claro 1, 2, 3, así algo bien quizás puntual, práctico, pensando en jóvenes que están estudiando dentro de esa área y un consejo de alguien que está trabajando ya ahí vendría muy bien. Yo creo que hay directrices generales que aplican para cualquier trabajo. Tendré tal vez un par específicas a temas de finanzas, pero yo lo que diría es un poco lo que platicamos antes, que es otra esfera en la que uno puede impactar. Pero yo creo que es un área en la que es popular, ¿no? Porque vemos que o tenemos ciertas expectativas tal vez de que hay mucho dinero de por medio o de que puedo tener cierto respeto porque es una profesión que es lustrosa, ¿no? Yo lo que le recomendaría a una persona un cristiano que está estudiando es que su corazón esté en el lugar correcto en cuanto a cuáles son las motivaciones por las cuales está decidiendo estudiar lo que está decidiendo estudiar, que aun si no está ahí por las razones correctas, si es hijo de Dios, Dios se va a encargar de ponerlo en situaciones en las que se va a tener que cuestionar eso, y no significa que lo va a sacar de ahí, pero si es un hijo de Dios, definitivamente va a encaminar lo que pueda verlo de la manera correcta, ¿no? Y que aquí quiero compartir una experiencia personal, ¿no? Hace como unos 4 años más o menos, tuve ahí un tiempo en el que perdí la brújula en cuestión. Comenzó de una cuestión personal, comenzó desde una cuestión personal, pero somos seres humanos integrales y los problemas que traigas dentro tocan todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, en esa situación también trastocó mi trabajo y comencé justo a valorarlo a un punto en cuanto a valorar la identidad que te proporciona, ¿no?
Entonces, yo lo que podría decir es, Dios nos ama profundamente, ¿no? Y Él se va a encargar de que nada compita contra ese amor. Y todo lo que nosotros hagamos es un medio a través del cual podemos glorificarlo. Entonces, si alguien está estudiando o si alguien ya está trabajando en este ámbito, Dios no va a compartir su amor con tal vez ese estudio idealizado o esa profesión idealizada, ¿no? Nuestra plenitud está en Él. Él se va a encargar de apretar las tuercas ahí. Y nada, eso, buscar a Dios profundamente, dejar que examine nuestro corazón de manera profunda, y la palabra hace su trabajo como un espejo, ¿no? Qué bueno, sí. Y yo creo que ese tema es tal vez la que constantemente tienes que estar revisando tu propio corazón. Oye, ¿qué valor me da a mí, a mi identidad, esta posición, este trabajo, este lugar? ¿Estoy permitiendo que esto vaya llenando mi corazón? Porque en el momento que viene el defraude, porque siempre nos va a defraudar, porque no nos va a llenar por completo, ¿qué va a crear en mí? Entonces, creo que ese es un muy buen ejemplo, y increíble que también parte de una experiencia personal. O sea, fue algo que tú tuviste que vivir, donde tal vez a raíz de una cierta necesidad se crea ese deseo. Mira, voy a agarrar por aquí porque esto sí me da valor. Pero eventualmente es llegar a Cristo, y así con las palabras de Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así es. Me parece que quedó abierta la oportunidad para un segundo episodio, ¿no? O sea, porque creo que tú dejaste servido para entender que, independiente de la profesión, pero específicamente quizás en el ámbito financiero, si la identidad en Cristo no está bien arraigada, los ceros a la derecha te sacuden. Quizás por eso, no quizás por eso, esa quizás está la razón por la cual Jesús habló tanto de dinero, lo endiosó, ¿no? No podés servir a Dios y a las riquezas, y la palabra ahí se refiere a un concepto de Dios que había en aquel tiempo, es porque sí te sacude, ¿no? Así que creo que el consejo final que diste no solamente nos permite cerrar, sino quizás dejar abierta la invitación para hablar, bueno, cómo se transita una identidad en Cristo cuando uno, a lo mejor en la información, no tanto la billetera, sino en la información. Oye, pero mira, fulanito de tal, todo lo que tiene, y uno empieza a verse a sí mismo, y dejas de un lado la identidad en Cristo, dices, oye, yo quiero tener eso, ¿no? Sí, y especialmente en un mundo donde se maneja miles y millones de pesos, así como si fuera un viaje en la verdulería. Exactamente, son cifras que estoy seguro que no entran en nuestro cerebro normal. Pero bueno, Israel, la verdad, me descanso al saber que hay un representante de Jesucristo ahí en la bolsa mexicana. Sé que los números van a salir tal vez un poco más alineados con la verdad, con saber que tú estás haciendo ese análisis y ver que tú estás haciendo luz. Es increíble saber que Dios, como dijiste, puede ser glorificado, y puede ser glorificado en cualquier lado, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a contar el costo y hacer esa inversión, como dijo Marcelo, eterno, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pues sí, gracias a Dios por este tiempo. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. Ahí la amistad personal que tengo con cada uno de ustedes, y qué padre que puedan estar haciendo esta serie y desafiando a personas a que sean personas integrales. Dios quiere que seamos personas íntegras, ser de una sola pieza. Quien soy el domingo, lo soy durante toda la semana, en mi casa, en el trabajo, y creo que eso es un desafío padrísimo, y que puedan seguir teniendo muchos otros ejemplos tan diversos para que vean que Dios se glorifica en todo lugar, y que la iglesia nos juntamos el domingo, pero se esparce por todos lados
durante la semana. Entonces, gracias por la invitación y sí, cuando quieran, va a ser un gusto poner a disposición de ustedes y de los demás lo que Dios nos ha permitido aprender. Buenísimo, Israel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídate. Bye, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.